y nos sostiene cada día, Señor, nos bendice, nos guarda, Señor. Queremos agradecerte también, Dios, la maravillosa oportunidad de reunirnos una vez más como iglesia, Señor, a estudiar tu palabra. Queremos conocer tu perfecta voluntad, queremos saber los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Y para eso has dejado tu palabra, Señor. Queremos agradecer también por tu Santo Espíritu, quien nos revela tu palabra, Señor. Tu Santo Espíritu en nuestros corazones que nos fortalece, nos guía, nos enseña, nos guía a toda verdad. Señor, y no solo eso, sino que también imparte dones sobre nuestras vidas, Señor, capacidades, talentos, Señor, que podemos usar, Dios, en la administración, en la predicación de tu palabra, Señor, tú respaldando con tu glorioso poder, Dios, a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias especialmente por nuestra iglesia, Señor, tu iglesia. Tú, Señor, edificaste esta iglesia, Señor, sobre una roca firme, sobre una revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Señor, y como iglesia, como cuerpo, nos reunimos en esta hora, Dios, para adorarte, para expresar nuestra gratitud. Aleluya. Rendimos nuestros corazones en tu presencia, mi Dios, y rogamos que en esta mañana sea tu Santo Espíritu el Maestro, Señor, que nos enseñe, Señor, que nos revele todas las cosas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, allí en la pantalla está el texto destacado o el texto áureo, que es el que, si nos piden al final de la clase, es el que vamos a estar repitiendo. Lo hemos leído varias veces, pero sería bueno que nosotros lo recordáramos o lo aprendiéramos de memoria, porque muchas veces no tenemos la Biblia a mano y el texto viene a nuestra mente y el Espíritu Santo lo recuerda. Entonces es bueno memorizar algunos textos bíblicos. Y este específicamente está en Hechos capítulo 2, versículo 39. Allí le puse texto destacado. En los manuales de maestros dice texto áureo, o el que brilla, el que destaca. Dice así, si usted lo tiene, siga la lectura. Dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estas son palabras que dijo el apóstol Pedro luego del derramamiento del Espíritu Santo allí en el Pentecostés, cuando a los judíos se les hacía ver que en el nombre de Jesucristo iban a recibir la bendición del Espíritu Santo. Hasta entonces el pueblo de Israel había vivido una religión externa, solamente hacían cosas para Dios. Pero ellos no disfrutaban, no tenían la presencia de Dios en sus corazones. Entonces Cristo vino a cambiar el paradigma de la religión y reveló que lo importante no es lo que el hombre hace para Dios, sino lo que Dios hace por el hombre. Y a partir del sacrificio de Cristo, entonces se manifiesta esta cosa, este tema que es el Espíritu Santo. Jesús ya se lo había anticipado a los discípulos. Les conviene que yo me vaya, les dijo. Porque si yo no me fuese, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. Porque Él está con ustedes y estará también en ustedes. Entonces son dos pasos de este proceso. Primero, el Espíritu Santo está en forma externa con el hombre. ¿Cómo está? Provocando convicción de pecado. El Espíritu Santo está trabajando en el mundo, convenciendo al mundo de pecado. Pero luego, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como el Hijo de Dios, como el Mesías, el Espíritu Santo entra en nosotros y está en nosotros. Cuando es derramado, cuando la persona tiene una experiencia más profunda con el Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, entonces no solo está con nosotros, no solo está en nosotros, sino que ahora viene sobre nosotros. Y esto tiene que ver, cuando dice que el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, tiene que ver con responsabilidad. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia que dice que, hablando de Jesús, que el imperio estará sobre sus hombros. Es decir, Jesucristo tendría la responsabilidad de gobernar el universo. Entonces, cuando el imperio, el gobierno está sobre el hombro, Él tiene la responsabilidad. Es lo mismo ahora, viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad ¿de qué? De predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo sobre nosotros nos va a respaldar con los dones espirituales, lo que en 1 Corintios capítulo 12 aparece como los carismas, las capacidades que el Espíritu Santo da
a la iglesia. Entonces, este es un tema bastante amplio, profundo y muy completo que podemos extraer de este versículo. Y yo lo elegí porque justamente nosotros como escuela dominical hemos avanzado en el estudio del libro de los Hechos y hemos llegado al capítulo 10, donde se narra la experiencia de Cornelio con Pedro. Y allí tenemos un resumen de las clases anteriores. El encuentro de Cornelio con Pedro sale narrado allí en el libro de Hechos, capítulo 10, desde el versículo 30 al 33. En ese encuentro, cuando Pedro visita en definitiva la casa de Cornelio y Cornelio se arrodilla para adorarle, Pedro le dice, no lo haga porque yo también soy hombre como tú. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Refrescando un poquito la memoria. Dios quería juntar a dos personas, que era el apóstol Pedro y a Cornelio. El apóstol Pedro es conocido por nosotros, un discípulo de Jesús, ya que tenía la responsabilidad de predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio? Que Jesús había muerto por nuestros pecados y que había resucitado por el poder de Dios. Entonces, como él era testigo de aquello, tenía la responsabilidad de predicar la resurrección de Cristo o al Cristo glorificado. Y Cornelio era un hombre gentil, uno que no era parte del pueblo judío, pero que también era un varón piadoso, temeroso de Dios, y hacía oraciones todos los días y era muy dadivoso porque daba limosnas a los pobres, ayudaba mucho. Entonces, esa actitud de Cornelio agradó el corazón de Dios. Por lo tanto, en una de sus oraciones, Dios le dio una visión, ¿ya? Y le instruyó que mandara a buscar a Pedro. En forma simultánea, Dios le dio una experiencia a Pedro en una visión y le dijo que le muestra unos animales, mata y come. ¿Se recuerdan que eso estuvo en clases anteriores? Entonces Pedro ahí entendió que los gentiles no eran personas inmundas, sino que eran consideradas valiosas por Dios. Y cuando Pedro entendió esa visión, obedeció a la voz de Dios y fue donde Cornelio. Y por otro lado, Cornelio lo mandó a buscar. Entonces se juntaron estas dos personas con un propósito divino. Porque Cornelio, aún siendo un varón piadoso, haciendo oraciones y dando limosna, necesitaba ser salvo. Porque no son las obras que él hiciera que lo iba a salvar, sino el sacrificio de Jesucristo el Señor. Entonces, Pedro más adelante, cuando él narra la visión a los hermanos del Sanedrín, o a los hermanos, perdón, a los de la iglesia, les dice específicamente que Cornelio le había dicho, que Dios le había dicho a Cornelio de esta forma: manda a buscar a Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer para que tú seas salvo y también tu casa. Específicamente lo narra y esto saldrá en la próxima clase. Entonces, Cornelio necesitaba escuchar el mensaje de Jesucristo para ser salvo. No eran sus buenas obras. Esto pasa en el día de hoy. Tenemos mucha gente en los vecinos, en el barrio, que son buenas personas. Personas honestas, personas responsables, personas que hacen buenas obras, que son admirables en su comportamiento. Sin embargo, si no tienen a Jesucristo, se van a perder. Por eso es nuestra responsabilidad llevar el mensaje de salvación, como lo hizo Pedro, en este caso, en el encuentro que tuvo con Cornelio. Entonces Cornelio en ese encuentro se arrodilla para adorarle y sencillamente Pedro le dice que él es hombre y no tiene que arrodillarse, sino que tenía que adorar a Dios. El sermón de Pedro fue una explicación maravillosa de la persona y la obra de Jesucristo. Pasa lo siguiente, que Dios llevó a Pedro a la casa de Cornelio, o provocó este encuentro, porque tenía que predicar el mensaje del Evangelio. Y esto es interesante que nosotros como iglesia lo entendamos. Cuando predicamos el mensaje del Evangelio, lo que debemos enfatizar, destacar, hacer sobresalir, es que Jesucristo es el Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. Porque la Biblia dice que todos los que en Él creyeren, bueno, Romano lo dice de esta forma: si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Entonces, este es el resumen del mensaje del Evangelio. Entonces Pedro lo expuso en una forma maravillosa. Primero le dijo que Jesús fue bautizado en identificación con la humanidad. Le dice también que Jesús resucitó de entre los muertos, resucitó a la vista de muchos testigos. Le dice que Jesús mandó a sus seguidores que predicaran el mensaje de quién Él es y qué hizo. Que Jesús es puesto por Dios para ser juez del mundo entero y que Jesús fue predicho por los profetas. En el texto del libro de los Hechos, donde sale este pasaje narrado, hay una frase que podemos destacar, que Pedro le predica a Cornelio, le dice: Jesús es Señor de todos. Esta frase es profunda, porque los judíos habían recibido a Jesús como Señor, una vez que Jesús resucitó y que se había conformado la iglesia. Pero los gentiles, que habían sido rechazados por los judíos en un comienzo, ahora tienen y reciben el mismo mensaje, exactamente el mismo que habían recibido los judíos, que Jesús es Señor de todos. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo y estamos predicando que Jesucristo es el Señor, ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, que Jesucristo es el Señor. Y el problema se da que muchas veces ni nosotros mismos entendemos qué significa que Jesús sea el Señor. Yo esto lo he explicado en alguna oportunidad anterior o en algunas oportunidades en forma anteriormente. Cuando decimos que Jesucristo es el Señor, estamos integrando tres ideas importantes. Para que una persona sea considerada Señor, tiene que cumplir tres requisitos. El término Señor hoy en día está manipulado, está manoseado, porque a cualquier cosa le dicen Señor. Viene el señor cartero, viene el señor del aseo, en mi oficina me dicen el señor Hinojosa, pero es un término que no estamos usando su real significado. El significado bíblico de la palabra Señor es Adonai en hebreo, Kyrios en griego, y en español se traduce como Señor. Pero Señor se le puede llamar a una persona que califique y cumpla con tres requisitos. Primero, para que una persona sea llamada Señor, debe tener divinidad, debe ser Dios. Por eso los reyes antiguos embalsamaban sus cuerpos, porque ellos pensaban que después de la muerte iban a ser dioses. Por eso algunos hacían estatuas para que la adoraran de su propia vida, de su propio cuerpo, porque se creían Dios. Por eso a los césares le llamaban Señor, porque ellos se consideraban dioses, pensaban que después de la muerte iban a ser dioses. Pero no, nosotros sabemos que todos los hombres mueren y se van a la tumba. Pero la divinidad de Jesucristo está destacada en la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, en Juan 1:1, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por lo tanto, tenemos que Jesucristo es 100% Dios, solamente que dejó los atributos divino, y tomó la humanidad, tomó un cuerpo de carne y hueso. Filipenses lo dice así: Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿ya?, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo. Jorge, te escuchamos. Buenos días. La parte que estamos hablando ahora de la divinidad de nuestro Señor Jesús, que es Dios, que es igual a Dios, o sea, que es parte de la Trinidad, ¿ya? Uno en todo, tres a la vez, es algo que no comprendemos, pero es una de las bases de nuestra doctrina. Es justamente eso lo que niegan las sectas falsas. Hay una que dice que le pusieron ahí que era un Dios, que no me acuerdo si son los testigos de Jehová o los mormones, que cambian ese versículo poniéndole un, para decir que que Jesús es un Dios menor, ¿ya? Otros lo ponen como que tiene el mismo poder que el diablo, que son hermanos, poco menos gemelos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Jesús es Dios. ¿Por qué?
Porque nosotros, punto uno, no somos politeístas. Así que tenemos un solo Dios. ¿Ya? Y nuestro hermano Tomás, cuando llegó Jesús, lo adoró. Y Jesús sí aceptó la adoración, ¿ya? La cual no aceptan los ángeles, mostrándose como Dios, ¿ya? Llevándose la gloria que se le daba a Dios por adoración para él mismo, porque es lo mismo. Él y el Padre uno son. Sí, gracias, Jorge. Sí, esto en la Biblia es categórico. Jesucristo es Dios. Entonces cumple con el primer requisito para ser llamado Señor. El segundo requisito que tiene que cumplir una persona para que pueda ser llamado Señor es que Él debe ser exaltado. ¿Qué significa ser exaltado? Haber pasado por la muerte y haber resucitado. Y en la historia del universo, el único que ha vencido a la muerte en forma definitiva es Jesucristo el Señor. Es cierto que algunas personas antes de Jesucristo también resucitaron, eso es cierto. Pero debemos considerar que todas las personas que resucitaron antes de Jesucristo, resucitaron con el mismo cuerpo. Por ejemplo, el hijo de la viuda, el mismo Lázaro. Hay algunos que resucitaron. Cuando Jesús murió en la cruz, se abrieron las tumbas y muchos de los que habían muerto volvieron a sus casas resucitados. Pero ellos resucitaron con el mismo cuerpo. Por lo tanto, envejecieron, se enfermaron y murieron en forma definitiva. Pero el único que resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo de luz, con un cuerpo diferente, es Jesucristo el Señor. Entonces el único que venció la muerte con poder y fue exaltado es Jesucristo. Filipenses sigue diciendo, ¿ya? Y estando en la condición de hombre se humilló a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No hay otro. Entonces Jesús cumple con el segundo requisito, califica para ser llamado Señor. Es Dios, es exaltado y tercero, debe ser soberano. Y ser soberano es tener propiedad, es ser dueño, es ser amo. Y fíjense que este concepto podemos entenderlo cuando Dios le da el mandamiento o los 10 mandamientos a través de Moisés al pueblo de Israel. Y le dice, no tendrás dioses ajenos aparte de mí, ni te harás imagen de ellos, ni le adorarás, ni te postrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Por lo tanto, yo tengo derechos sobre ti, yo soy tu dueño, yo te saqué, yo te rescaté, yo te compré. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Eso es soberanía. Él es dueño, Él es amo, Él tiene derecho. Con Jesús pasó lo mismo. Él nos compró por precio. Derramó su propia sangre para comprarnos. Él nos rescató, nos redimió de un reino de tiniebla y nos pasó a un reino de luz. Nos sacó de la mentira y nos pasó a la verdad. Nos sacó de la muerte y nos pasó a la vida. Nos sacó de la esclavitud y nos pasó a libertad. Por lo tanto, Él es nuestro dueño. Él tiene propiedad, Él es soberano sobre nosotros. Él es nuestro amo. Pablo lo dice de esta forma. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Es decir, Él es nuestro dueño. Por lo tanto, cumple el tercer requisito. Y con los 3 requisitos cumplidos, Él es el único en el universo que tiene el derecho de ser llamado Señor. Esto lo entendieron los apóstoles. Porque los césares, el César le decía a los apóstoles que tienen que llamarle Señor a Él. Y los apóstoles dijeron, no, nosotros tenemos un solo Señor, Jesucristo. Y fueron capaces de soportar la muerte bajo esa convicción, bajo esa verdad. Porque ninguno en este mundo puede levantarse diciendo yo soy Señor. Ninguno. Solamente tenemos un Señor y es Jesucristo. El único, el Rey. Entonces, este es el mensaje del Evangelio y esto es lo que Pedro le había hecho saber a los gentiles. El mismo mensaje que habían recibido los judíos
se lo entregó a los gentiles. ¿Por qué? Porque ahora Dios no ve diferencia de clases. No ve judío ni gentil, hombre, mujer, esclavo, libre, rico o pobre. No. En Cristo todos somos uno. Tenemos igualdad ante el Padre. Por lo tanto, si Dios nos considera a todos iguales, Pedro entendió esto bajo la visión de que los gentiles tenían los mismos derechos y la misma consideración de parte de Dios que los judíos. Por eso es lo que vamos a comenzar a estudiar ahora en Hechos capítulo 10, desde el versículo 44 al 48. Dice, Hechos 10, 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces ocurrió algo extraordinario. Allí Pedro, mientras predicaba este mensaje del Evangelio, haciéndole ver que Jesucristo había muerto, que Jesucristo había resucitado, que había sido enviado, que era un enviado por Dios, que había sido profetizado en forma anterior, y los gentiles entendieron que al que tenían que reconocer y al que tenía que ser exaltado era Jesucristo el Señor. En ese momento se produjo convicción en sus corazones. Ellos creyeron y por consecuencia el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Igual como fue derramado en los judíos, en la iglesia, igual como fue derramado con los apóstoles. Es decir, no había ninguna diferencia. Dios estaba dándole el mismo trato. Esto era algo impactante para el mismo Pedro. Yo creo que aquí Pedro fue evangelizado realmente, porque él entendió el amor de Dios, que no solamente era para él, sino que también para los demás. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de revelación, comenzamos a compadecernos y a tener misericordia también de los que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Fíjese que yo conversaba en una de las reuniones con gente de otra iglesia, en reunión de pastores. Una de las personas que estaba ahí estaba estudiando para ser abogado y estaba por titularse. Era una dama. Y yo le pregunté, ¿y qué área de la abogacía o de leyes vas a realizar en tu trabajo? Dijo: yo voy a ser abogada defensora. Y a mí me llamó la atención. ¿Va a defender a los delincuentes? Le dije yo así, pregunté dentro de mis dudas. ¿Va a defender a los delincuentes? Me dijo: voy a defender a los delincuentes por una razón muy clara. Ellos han actuado de esa forma porque han sido engañados por el diablo y porque están en la esclavitud del pecado. Entonces me llamó la atención esta actitud. Porque nosotros cuando vemos un crimen quisiéramos que castigaran a los culpables. Cuando vemos un delincuente está bien que lo valen, que lo maten, ¿no? Eso, ahí aflora nuestra humanidad. Pero ¿sabe? Esos delincuentes necesitan a Jesucristo. Esas prostitutas necesitan a Jesucristo. Esos drogadictos necesitan a Jesucristo. Si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para condenar a los demás? Entonces, eso pasó con Pedro. Él entendió lo que es la misericordia de Dios y comenzó entonces a predicarle con amor, y luego defendió esa posición, porque más adelante lo van a hablar los demás maestros. Más adelante tuvo que ir a rendir cuenta a la iglesia que por qué se había metido en la casa de un gentil, si eso era abominación, eso eran inmundos. Tuvo que explicar la visión que Dios le había dado y la interpretación que él tuvo para entender que Dios no hace acepción de personas, para entender que Dios ama también al impío, al pecador. Ese era el cuestionamiento que le hacían a Jesucristo, los fariseos especialmente, y los sacerdotes de ese tiempo. Le criticaban a Jesús que Jesús comía con los pecadores, con los publicanos y con las prostitutas.
Entonces, ¿cómo un hombre se llama hijo de Dios y se quiere demostrar santo si está con los pecadores? Ellos no entendían que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando nosotros entendemos que el amor de Dios supera nuestra expectativa, excede a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad de razonar, entendemos que todo el mundo está bajo maldición y que todo el mundo necesita la salvación de Jesucristo. Todos, no solo el drogadicto y el delincuente, también ese vecino que es un hombre ejemplar, que es una mujer ejemplar, esos que hacen buenas obras, esos que dan un buen testimonio, también necesitan a Jesucristo. Cornelio no lo necesitaba. Por eso tomó a Pedro para que le predicara este mensaje glorioso del Evangelio. Pero lo que destaca en esta parte es que el Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. Y cuando hablamos de que el Espíritu Santo es derramado o le llenó su vida, y menciona ahí claramente que los judíos se dieron cuenta que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo porque les oían hablar en nuevas lenguas. Entonces, las nuevas lenguas, las nuevas lenguas son una señal evidente de que algo está ocurriendo en el corazón. Entonces, el hecho de que ellos hayan recibido el Espíritu Santo abarca dos aristas importantes en todas las personas. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y esto debemos dejarlo muy claro y ser muy categórico. Porque el Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino que ahora está en nosotros, dentro, viviendo acá adentro, por el solo hecho de haber creído en Jesucristo el Señor. Él entró porque Jesús es la puerta. El Espíritu Santo entró a nuestras vidas. Por lo tanto, donde vamos, el Espíritu Santo va con nosotros. No rodeándonos, sino que llenándonos, que son dos cosas diferentes. ¿Ya? Si yo digo, rodéame, Señor, con tu Espíritu, estoy equivocado. El Espíritu Santo no nos rodea, el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo, ¿cómo nos rodea o cómo nos cubre? Con sus ángeles. Él los protege con sus ángeles. Los ángeles están al servicio de los que hemos creído y de los que hemos alcanzado la salvación. Entonces, si yo voy por un lugar oscuro, quien me rodea son los ángeles. Me protegen, me cuidan. Pero bueno, el tema de los ángeles es pocas veces tocado en las iglesias en general. Sin embargo, debemos tener conciencia de aquello. Pero el Espíritu Santo va en mi corazón. Él me va dirigiendo. Él me va ayudando a tomar decisiones correctas. Él me está... ¿Sí? Le escucho. Lo que pasa es que a veces he escuchado siempre que dice, Señor, cuídame la casa, Señor, no sé, el auto, qué sé yo. Y el Señor no es cuidador de casa, de nada. Por eso que Él dice que envía a sus ángeles y los ángeles nos guardan y nos cuidan. No sé si estoy equivocada en el pensamiento o no. No, equivocada en el pensamiento no, pero sí tenemos que ordenar un poco la idea. El Señor cuida mi casa sin lugar a duda, pero lo hace a través de los ángeles. No es que el Señor Jesucristo vaya y esté de guardia en mi casa. No, el Señor está en su trono, pero Él da la instrucción, envía ángeles. Él cuida a través de los ángeles. Escuchamos a Jorge. A mí me entraron a robar a la casa, ¿ya? Entonces uno podría decir, no te cuidó el Señor. Pero el punto que yo he ido entendiendo a través de mi vida ha sido que Dios está en control. Si yo creo o no creo en Él, Él sigue siendo Dios. ¿Ya? Ese es el punto. Él es el Dios, no es tu mozo. O sea, partamos por ahí. Muchos dicen, porque no hizo lo que yo dije, no creo en Dios. Es una cuestión del ateo. O sea, es como el cabro chico que se aguanta el aire hasta ponerse morado porque el papá no le dio el dulce. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que he aprendido yo? Dios es soberano y siempre está en control de todo. Podemos ver en estos momentos como misioneros, como evangelistas son asesinados. Dios no deja de estar en control. Podemos ver a Hitler matando a todos los judíos que pudo, pero que si hubiera sido en el último segundo de su vida, que se hubiera arrepentido y aceptado a Jesucristo, el Señor lo salva. Él da la justificación, Él da la protección. Somos enviados como ovejas al matadero. Ser cristiano no significa que no te van a venir las cosas. En Isaías dice, pasarás por el fuego pero no te quemarás, pasarás por el agua y no te ahogarás, pero vas a pasar por el fuego y vas a pasar por el agua. Ya estamos en la tierra. Dios es soberano.
como dice Job, Dios dio, Dios quitó. Y aunque mande sus ángeles a protegernos, a veces nos van a entrar a robar. Pero no porque el Señor obligue al ladrón a hacerlo. Dios no obliga al asesino a matar. Pero siempre Él está en control. Dios es soberano de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos da la justificación. Un hermano decía, el matrimonio, la vida, la casa son cosas ínfimas al lado de lo que Dios nos da, de lo que es lo que viene después, la eternidad, que es lo importante, que para eso debemos mirar. Esa es nuestra meta, como dice, nuestra meta es Jesús. Esa es la meta, llegar a donde está Él. Lo demás es secundario. Amén. En este concepto debemos destacar la palabra soberanía. Recordemos que que Jesucristo es Señor. Uno de los requisitos es que sea soberano, dueño. Por lo tanto, si Él es dueño de nuestra vida, también es dueño de mi casa, de mi auto, de mi familia, de todo lo que tengo, de todo lo que está en mi entorno. Por lo tanto, yo voy a respetar la decisión, porque Él es soberano, de lo que quiera hacer. En otras palabras, tenemos que siempre sujetarnos a la voluntad de Dios y decir, Señor, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Porque hay veces que el Señor usa ese tipo de experiencias que a nosotros nos parecen dolorosas o amargas, usa esas experiencias para perfeccionarnos. Muchas veces usa esa misma experiencia para bendecirnos. Por ejemplo, si una persona tiene un carrito, un auto y anda a pie en el auto y de repente choca, dice, Señor, ¿por qué permitiste que yo chocara? Es que si quiere un auto nuevo, tiene que deshacerse del viejo, ¿verdad? Estoy hablando del auto. Hermana, estoy hablando del auto. Del auto viejo tiene que deshacerse. Si quiere que el Señor le dé un auto nuevo. Entonces, Dios tiene forma de actuar y a veces no la entendemos y reclamamos humanamente por qué me pasó esto, por qué me pasó esto. Entendamos que Dios es soberano y nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Él siempre nos va a cuidar. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Entonces, muchas veces van a ocurrir situaciones que nosotros pensamos que escapan de nuestras manos, pero nunca van a escapar del control de Dios. Nunca van a escapar del control de Dios. Eso es importante el aporte que hace Jorge. Gracias, Jorge. Eres muy acertado. Hermana Pamela, le escuchamos. Soy la hermana del Jorge, por si acaso. No, yo quería aprovechar el momento porque con un Rodrigo hemos pasado por hartas cosas, la verdad. Y hace unos años atrás nosotros teníamos un Maruti. Y mi esposo es gaffiter, la mayoría aquí sabe y anda con sus herramientas. Y dejamos el auto estacionado, salimos con la niña al centro y cuando volvimos nos habían abierto el auto y se llevaron todas las herramientas. A mí la pena más grande que me dio fue la cara de mi esposo. Pero nosotros dijimos, no, hay que dar gracias. ¿Por qué hay que dar gracias? Porque no estábamos aquí y porque no se llevaron el auto. Todos los demás, Señor, bueno, usted sabe cómo lo hace, pero busque la forma de agradecer, porque dice el Señor que debemos dar gracias en todo. Amén. Hasta ahí, hasta en las cosas negativas, en lo que viene en contra de nosotros, tenemos que dar gracias, porque como decía usted, pastor, Dios tiene un propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, el propósito de Dios. Y el Señor nos bendice. A pesar de que pasan situaciones, nosotros hemos ido avanzando en los autos, el Señor nos ayuda, mi hermano y mi cuñada son testigos. Entonces, uno, hermano, de verdad, agradezca todo. Nunca deje de agradecer. Hasta, aunque tenga el agua en el cuello, aunque pase por el fuego, el Señor va a estar ahí. Amén, gracias. Entonces, eso es lo fundamental, eso es lo importante de reconocer que Jesucristo es el Señor. Él es nuestro dueño, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Nosotros reconocemos que solamente Él merece la adoración y no va a importar la circunstancia que estemos viviendo. A veces vamos a tener momentos felices en esta vida y otras veces vamos a tener momentos tristes. Incluso más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad.
Yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nuestra confianza está en Él, nosotros vencemos esas situaciones porque estamos en Cristo. Eso es lo que vale para nosotros, tener y reconocer que Jesucristo es el Señor. No nos vamos a amargar por situaciones adversas, sino que por el contrario, vamos a gozarnos en el Señor por esto. Hermana Flor. Quiero compartir algo pequeñito que en la mañana escuché justo una predicación y decía, cuando usted va en un tren y pasa por un túnel, el túnel es oscuro, no hay luz, eso digamos paralelo como cuando uno está pasando prueba. Cuando usted va en un tren y en esa circunstancia no se pone a gritar, no empieza a tirarse por las ventanas, sino se queda tranquilito. También con el Señor tenemos que tomar esa actitud sabiendo de que Él va conduciendo, Él tiene el control. Amén. Sí, el tema de las pruebas o de los problemas en los cristianos es un tema que suena bastante. Hay un texto que dice que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. La palabra tentado en ese caso, en ese texto, es una palabra que se traduce de dos formas, como tentación o como prueba. Es la misma que usa Santiago. Bienaventurado el varón que haya soportado la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, tentación. Entonces, ese texto tiene dos traducciones. La correcta para nosotros debiera ser, como dice, Dios no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, porque juntamente con la prueba nos dará la salida. Entonces nosotros, si usamos la traducción más cercana al texto, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre va a permitir que pasemos esas aflicciones que Jesús había dicho, pero la vamos a pasar en victoria porque Él nos va a dar la salida en su momento oportuno. ¿Alguien me levantó la mano por ahí? Hermana Margarita. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Para mí ha sido un poco difícil la parte mental, superar ese ¿cómo les podría decir? Salir de ese problema, para que para mí me angustia mucho pecar contra Dios. Esa es mi gran lucha diaria. Incluso no duermo en la noche. Le pregunto al Señor, ¿por qué me pasa eso? Miren, mi pensamiento muy terrible. Entonces digo, Señor, Él tiene el control. Yo hoy día en la mañana le dije, Señor, te entrego el control de mi mente. Te entrego el control de mi vida porque ya no doy más. Me rendí porque ya no puedo, porque yo me soy incapaz de poder superar esa etapa humanamente. Entonces, en mi desesperación, le decía, Señor, ya, te entrego mi vida, te entrego mi mente, mis pensamientos, todo lo que soy te lo entrego. Ahí te dejo el control, te doy permiso para que tomes el control de mi vida. Porque yo quiero salir de ese estado. Porque quiero ser victoriosa en Cristo. Porque quiero predicar su palabra, porque esa es mi pasión, de predicar la palabra del Señor. Entonces, el otro día le decía, Señor, ¿cómo yo, si estoy enferma, cómo yo voy a predicar a un enfermo? Entonces me autocuestiono. Y para mí es difícil poder superar esa etapa. Entonces, le doy gracias al Señor por esta gracia, porque a pesar que hoy día no he dormido casi, estoy despierta de las 2 de la mañana, el Señor me tiene acá. Y eso para mí es una victoria de estar en este lugar. Gloria a Dios. Sí, es importante volver a mencionar lo siguiente. El mensaje del Evangelio es anunciar que Jesucristo es el Señor. No es anunciar que yo estoy en victoria. Porque muchas veces puedo estar derrotado. Muchas veces puedo estar enfermo. Muchas veces puedo estar afligido. Muchas veces, como Job, lo perdió todo. Familia, casa, todo. Pero Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, la convicción de Job estaba en el Redentor. El mensaje del Evangelio es esto. Jesucristo es el Señor. No importa que yo vaya enfermo. Alguien me dirá, pero tú estás enfermo. Sí, estoy enfermo.
Pero Jesucristo es el Señor. Si yo estoy predicando que Jesucristo es el Señor. Entonces, en eso, hermana Margarita, anímese, anímese. En el mundo vamos a tener aflicción, sin lugar a dudas, todos, si nadie está exento de una enfermedad. De hecho, yo hace algunos meses fui operado, me cambiaron un disco cervical y la vi bien fea. Sin embargo, Jesucristo sigue siendo el Señor. Amén. Jorge, allá tenemos un micrófono. Sobre el asunto que hablaba nuestra hermana, el otro día vi un tema muy bueno donde hablaban de lo que era la justificación. ¿Ya? La justificación no está en nosotros porque nosotros hagamos algo. No estoy diciendo, no se embonen con el salvo siempre salvo. Estoy diciendo que la justificación viene hecha y absoluta y completamente por el Señor. Dios la decidió. ¿Cómo? A través del sacrificio de Cristo. Nos justifica. No porque nosotros no hayamos pecado, no porque nosotros nos santificamos. No, nos justifica porque Él decidió justificarnos. Por su voluntad, aceptando el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Punto 1. Punto 2. Jesucristo nos ordena amar al prójimo como a nosotros mismos. Listo, con eso no van a pecar jamás. Punto 3. Pablo dice, maldito de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. El que diga que no es pecador, lo dice Juan, está mintiendo. ¿Por qué? Porque vivimos nuestros cuerpos mortales. Pero ¿cuál es el punto? No hacemos del pecado una forma de vida. ¿Ya? Nuestras obras, ¿cuáles son? Si yo era adúltero cuando llegué al Señor Jesucristo, ¿sigo siendo adúltero porque me justifican? No, dejo el adulterio. Esas son mis obras de fe. Comprendo al Señor y sigo sus mandamientos. ¿Era adúltero? Claro. El punto es ese. No es que nosotros, por lo que nosotros hagamos, seamos justificados. Por eso vamos a los pies de Cristo, para que Él nos justifique. No es que nosotros, porque si estamos así, nos vamos a volver locos, porque vamos a salir de aquí y nos van a pisar el pie y nos vamos a enojar. Ya estamos pecando, aleluya, ya no nos vamos al cielo. Aleluya. Pero es el Señor el que nos justifica. Por eso vino Él en persona a justificarnos, a sacrificarse por nosotros. Gloria a Dios, sí. Bendito es el Señor. Entonces, cuando tenemos esa convicción, vamos a tener una respuesta del cielo, como la tuvieron estos gentiles. Ellos tuvieron la convicción de que Jesucristo era el Señor, de que Jesucristo es Señor de todo. Entonces Dios le respaldó desde el cielo, derramando el Espíritu Santo, y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y este derramamiento que ocurrió en ese momento del Espíritu Santo era algo que para los judíos iba a ser incomprensible. Cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles, y Pedro tuvo que dar una explicación bien profunda de esto. Pero lo interesante y lo que podemos rescatar en la lectura de estos versículos es que el Espíritu Santo llenó a todos los gentiles que estaban ahí. ¿Quiénes eran? Eran Cornelio, era su sirviente, era toda su familia y muchos de sus amigos. O sea, había una audiencia amplia, numerosa. Y acá se conjugan dos cosas. Primero, Dios había preparado a Pedro para llevar un mensaje. Y segundo, Dios había preparado a la congregación, a la audiencia, ya detrás de la experiencia de Cornelio, que contó a sus amigos, y todos estaban ansiosos de ese encuentro. Entonces, si lo llevamos a la práctica, nosotros sabemos que cuando uno llega a un culto, entendemos que el predicador está preparado. Estuvo orando, estuvo leyendo la Biblia, estuvo buscando presencia de Dios. Pero si queremos tener la misma respuesta que ocurrió en casa de Cornelio, debemos tener una congregación preparada, que durante el día haya estado buscando la presencia de Dios, que haya llegado con oración. No llegue a buscar presencia de Dios aquí a la iglesia. Recuerde que la presencia de Dios está en su corazón. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, cuando nosotros estamos durante el día, durante la semana, buscando presencia de Dios, llegamos a un culto, vamos a ser bendecidos, porque el predicador está preparado y su corazón está preparado. Pero muchas veces los ministradores, los salmistas, los que cantan y los predicadores tienen que hacer un esfuerzo para animar a la congregación. ¿Por qué? Porque cada uno llega con la mente en distinta ocupación. Algunos llegan preocupados de lo que va a pasar mañana, de qué va a tener que cocinar mañana, cómo lo va a hacer con su almuerzo, cómo lo va a hacer con el colegio de los niños. Y la mente llega en otro lado. Pero cuando nosotros llegamos con un corazón preparado,
solamente adorando al Señor y llegamos al culto, ese culto va a ser glorioso, como lo fue en este caso en la casa de Cornelio. Dios había preparado una audiencia, una congregación, esa gente estaba ansiosa de recibir el mensaje que traía Pedro, y Dios había preparado a Pedro con una visión, con su experiencia, y lo llevó hasta la casa de Cornelio. Por eso el Espíritu Santo fue derramado, porque al mensaje de Pedro, al exaltar a Jesucristo, ellos tuvieron la convicción. Y luego el Espíritu Santo fue derramado y llegaron todos a hablar en lenguas. Entonces ahí tenemos que el Espíritu Santo de Dios estaba siendo derramado sobre los gentiles. Y esta es la razón por la que yo elegí el texto inicial. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para los gentiles estaba profetizado ya el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo obra en dos formas. Primero, obra en el corazón de los gentiles, en el corazón de Cornelio. Y allí, al morar en el corazón, ahí el Espíritu Santo comienza una obra tan maravillosa, tan gloriosa, que en definitiva va a dar fruto. ¿Y el fruto del Espíritu cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces ahí vamos a ver una persona transformada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajando desde nuestro corazón hacia el exterior. Y también tenemos al Espíritu Santo derramado sobre ellos, que le va a estar capacitando con el carisma, con los dones espirituales, para que ellos sean predicadores. Y eso en definitiva es lo que nosotros debemos entender. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones? Primero, que llegue a transformar mi carácter. ¿Por qué el carácter? Porque nosotros, y esto también lo he explicado en oportunidades anteriores, pero es bueno repetirlo. Todos los hombres, todos hemos nacido con un temperamento. Y el temperamento es genético. Lo recibimos de nuestros padres, lo adquirimos de nuestros padres. Por eso decimos que una guagüita recién nacida le sacamos el tete y se enoja. Dice, oye, es rabieta igual que su papá. Porque el temperamento de la guagua fue genéticamente adquirido. Pero ¿qué pasa cuando ese niño va creciendo y comienza a hacer rabieta? Entonces se le da un golpe en los pañales para asustarlo y eso no se hace. Y el niño comienza a controlar su temperamento. Ya no le hace rabieta a la mamá frente a los vecinos o en el almacén o en el colegio. Ya sabe que puede recibir un palmazo en los pañales. O ya le sacaron los pañales, le va a doler más. Entonces, cuando se controla, es un temperamento educado, controlado. Pero luego llegamos a Cristo. Y aquí Cristo quiere cambiar nuestro carácter. Quiere cambiar nuestro carácter. El temperamento lo mantenemos, es genético. No podemos deshacernos de él. Pero el carácter ahora es fortalecido por la obra del Espíritu Santo. Y donde había rencor, el Espíritu Santo lo hace salir y pone amor, pone perdón. Donde había orgullo, el Espíritu Santo viene y pone humildad. Donde nosotros éramos manos de guagua, amarretes, egoístas, teníamos avaricia, el Espíritu Santo produce dadivosidad, bondad, somos generosos, nos metemos en la mano bolsillo y bendecimos. Entonces cambia nuestro carácter. Esa es la obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Cuando éramos enojones y no podíamos soportar al hermano, a la hermana, ahora Él viene y pone paciencia. Le escuchamos, le ayudamos y esa paciencia que el Espíritu Santo provoca nos capacita en dos aristas. Primero, en soportar a los que son insoportables. Hay personas insoportables, hay vecinos insoportables, hay jefes insoportables. Usted que trabaja sabe que hay algunos jefes insoportables, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo nos capacita, nos fortalece, pone paciencia en nuestros corazones para soportar a los insoportables, pero también nos capacita para esperar tranquilamente en el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó.
Entonces somos capaces de esperar, de confiar en Él. Ese es el fruto del Espíritu. No es algo que yo haga un esfuerzo por ser paciente, no. El Espíritu Santo me capacita con el amor, la bondad, la benignidad. Bueno, cada uno de esos tiene su significado. Quiero solamente explicar la palabra templanza, que es la última mención acerca del Espíritu Santo. La templanza es el dominio propio, es la continencia que nosotros podemos tener. Si yo no tuviera la fuerza del Espíritu Santo y me encuentro frente a un pecado, lo más probable es que en mi debilidad yo acceda al pecado, en mi debilidad. Pero el Espíritu Santo me fortalece y me da templanza, continencia, dominio propio. Y yo le digo no al pecado. Esa es la templanza. Entonces, si hemos vencido al pecado, es porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Eso es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. Pero también el Espíritu Santo nos quiere capacitar para que nosotros ejerzamos un ministerio, para que prediquemos la palabra. Entonces Él nos da gracia, Él nos da sabiduría, Él nos respalda con su poder, para que cada vez que nosotros prediquemos la palabra no solo llegue a la mente, no solo llegue al oído, no solo llegue a la emoción de la persona, sino que la palabra pueda penetrar hasta su espíritu. Eso lo logra el Espíritu Santo. Yo puedo llegar a su oído, a su mente, a su sentido. Yo lo puedo hacer. Porque es la forma que tenemos nosotros de comunicarnos. Pero a su corazón solamente puede hacerlo el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo pone esos dones, ese carisma en nosotros los que predicamos la palabra, es cuando el Espíritu Santo produce convicción de pecado. El Espíritu Santo convence de pecado, no somos nosotros. Así que no sacamos nada con decirle, tú eres un pecador, tú eres una pecadora, pedófilo, deja de hacer eso. Me parezco al pastor Soto. No somos nosotros los que vamos a producir la convicción de pecado. Es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vamos a decirlo que Jesucristo es el Señor y Él le ama tanto que dio su vida por Él. Le vamos a entregar ese mensaje y el Espíritu Santo va a producir la convicción. ¿Sabe? Yo personalmente he tenido la oportunidad de predicarle a homosexuales, de esos homosexuales que se visten de mujeres y que se prostituyen en las plazas, cobran dinero por entregar sus cuerpos. He tenido la oportunidad de predicarle y le he dicho solamente que el Señor les ama. Y le he hablado de Jesucristo. Y he visto jóvenes que se han convertido al Señor. Incluso 2 de ellos son pastores en este momento. ¿Entiende? Porque yo creo que Dios le ama. Yo creo que Dios le ama, sin lugar a dudas. Nosotros generalmente, o nuestra naturaleza, somos homofóbicos, queremos rechazar todo lo... No, Dios ama a los homosexuales. Lo que pasa es que Dios no acepta su pecado, que es otra cosa. Pero a la persona lo ama y quiere liberarlo del pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos el proceder de Dios, el amor de Dios, nos emprendemos en la predicación de la palabra y el Espíritu Santo nos respalda para producir la convicción de pecado. No somos nosotros los que tenemos que hacer un esfuerzo por convencer a la gente, no. Nosotros tenemos que entregarle un mensaje claro, preciso, que la gente entienda. Que Jesucristo es el Señor, que siendo Dios tomó forma de hombre, que resucitó, que pasó por la muerte, que resucitó y que hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando el Espíritu Santo revela aquello, bueno, la obra de transformación, de santificación, de regeneración la hace el Señor. No somos nosotros los que tenemos que decirle, deja de hacer eso, deja de hacer esto, deja de hacer esto. No, tenemos el Espíritu Santo que puede tratar con el corazón de la persona. Porque nosotros podríamos, por ejemplo, lo vemos como hijos, como padres e hijos. Podemos tener a un hijo sometido y le decimos, no hagas eso que yo te voy a pegar. Y el hijo no lo hace. Pero bajo una amenaza, bajo una manipulación. Y va a agachar su cabeza, pero su corazón va a estar resistido. Y ese hijo cuando cumpla 18 años, 20 años, capaz que me ve, se va a rebelar, se va a sublevar. Pero cuando le decimos las cosas con amor, con respeto y con ejemplo, esa persona jamás dejará de seguir nuestra enseñanza. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él porque hemos ganado su corazón. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Gana el corazón de la gente. Por eso,
Cuando decimos que Pedro predicó en la casa de Cornelio y la Biblia dice que fue derramado el Espíritu Santo, viene el cumplimiento de esta promesa, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, y también la promesa era para los hijos, para los que están lejos, para todos, cuanto el Señor llamare, ¿ya? Y esto es lo que obró el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, en la audiencia aquella que era numerosa. Comenzó una obra en su corazón y también les empoderó para que ellos fueran testigos de la palabra. Jesús dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios estamos llamados a testificar. A testificar, no necesariamente bajo un programa que es muy bueno. Alabo y destaco el programa evangelístico de la iglesia, sin lugar a dudas. Pero aún así, cuando no sea una actividad de iglesia, yo puedo testificar en mi oficina, en mi trabajo, en la fila del supermercado, en la calle, donde quiera que esté, el Señor me va a estar usando. Hermano Ricardo. Es importante entender, hermanos, que el Señor nos tiene acá, en esta clase, en este libro de los Hechos, porque nosotros tenemos que aprender del Espíritu Santo. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo no es una información. Porque si el Espíritu Santo es una información, entonces nunca se va a activar nuestra vida a hacer la verdadera voluntad de Dios. El Espíritu Santo, además de ser una información, además de ser una enseñanza, es una experiencia. Y si no tenemos experiencias con el Espíritu Santo, entonces no nos va a servir el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos es una experiencia tras experiencia del Espíritu Santo derramada sobre los hombres para que a través del poder del Espíritu Santo ellos funcionen. Es bueno también entender que Pedro es una historia y Pablo es una historia, los dos hombres más relevantes del libro de los Hechos. Y que estos dos hombres fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo nos guiará a algunas cosas? No. El Espíritu Santo nos guiará a todas las cosas. Entonces, si usted tiene una experiencia con el Espíritu Santo, entonces lo primero que usted va a entender es que usted es salvo. Porque el Espíritu Santo está sobre usted, porque usted ya aceptó a Jesucristo. Y debe entender usted que sí debe tener diariamente experiencias con el Espíritu Santo para que le guíe a todas las cosas. ¿Qué cosas le cuestan? Pídale al Espíritu Santo que le ayude. ¿Qué cosas no puede resolver bien? Pídale al Espíritu Santo que las resuelva. Todas las cosas que Dios nos permite vivir están de alguna manera respaldadas por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros debemos entender que el crecimiento del cristiano es tener una relación con el Espíritu Santo para que Él nos guíe a todas las cosas. Amén. Gracias, hermano Ricardo. Bueno, de hecho, él es uno de los maestros de esta clase. Gloria a Dios. Me gustó una frase que dijo el hermano Ricardo. Pedro y Pablo son historia. En base a su enseñanza, en base a su historia, nosotros hemos aprendido. Pero quienes estamos escribiendo la historia en este día somos nosotros, usted y yo. ¿Saben? Nosotros, nuestra predicación va a dejar huellas que otros van a seguir a futuro. Y cuando nosotros ya seamos historia, muchos dirán: me acuerdo que en esa escuela dominical o que esa hermana o ese hermano me predicó la palabra del Señor y me enseñó esto que estoy viviendo. Entonces la historia está siendo escrita por nosotros, debe ser escrita por nosotros. Es cosa que nos dispongamos en las manos del Señor para ser usados. Acá vemos 65 personas por lo menos en esta clase. No todos van a estar en este lugar con el micrófono, pero sabe, nosotros tenemos un púlpito en cada esquina, nosotros tenemos un púlpito en cada hogar, nosotros tenemos un púlpito para predicar en el lugar donde nos encontremos. Ahí en la fila del supermercado, si uno se para y escucha las conversaciones, se van a dar cuenta que todo es reclamo. Que la mercadería está tan cara, que el tiempo no sirve, que la delincuencia, todo es reclamo. Bueno, entremos a la conversación nosotros y pensar que tenemos una vida mejor. Y pensar que pueden ser las cosas diferentes. Entonces son cosas que le van a llamar la atención a la gente. Y en ese momento será momento de testificar. Será momento de testificar con la gracia, con la unción, con el poder que el Espíritu Santo le ha dado a usted. Porque usted, si ha creído en Jesucristo, está llamado a ser un testigo. Si usted ha creído en Cristo y tiene el Espíritu Santo, entonces tiene el respaldo del Espíritu Santo para hacer esta obra. No se preocupe de lo que va a decir. Deje que el Espíritu Santo fluya a través de lo que Él pone en su corazón y en sus labios.
y se va a dar cuenta cómo podemos ganar gente para Cristo. Amén. Ese va a ser el texto. Lo leemos todos juntos una vez. Todos juntos una vez lo leemos. Hechos 2:39 dice así. 1, 2, 3. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos para cuantos el Señor nuestro Dios. Hechos 2:39. Amén. Incline su rostro, démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta clase. Sabemos, Señor, que tu palabra es verdad y queremos, Señor, esta verdad atesorarla en nuestros corazones y que pueda dar el fruto necesario para la cual tú enviaste tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que han participado de esta clase, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que fortalezca sus vidas, que levante sus corazones y que les use para la gloria de tu nombre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. La ofrenda, falta la ofrenda. Amén. Usted mismo, hermanita, ayúdeme. Y Jessica, ¿me ayudas tú, por favor? No importa, pase nomás.